Buenos días, hermanos. Buenos días a todos, estimados, hermanas, amigos, amigas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿También? Muy bien, gracias, gracias. Pues gracias a Dios por estos cantos, por esta alabanza. Gracias a Dios que estos cánticos nos permiten llevar nuestra mente a Dios, llevar nuestra mente a engrandecer el nombre de Dios y, por supuesto, podérselo decir con palabras que nazcan desde nuestro corazón, lo grande que es Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar con nuestros estudios, hermanos. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado trabajando ya de un tiempo para acá. Hemos estado hablando en estas dos últimas ocasiones acerca de el creer o el endurecerse, ¿verdad? Entonces, me gustaría comenzar leyendo, darle lectura al libro de Hebreos, que fue donde partimos hace mucho tiempo, pero solamente voy a dar lectura a la porción donde se refiere a Moisés, pues estamos estudiando el Éxodo. Y posterior, hacemos una oración y nos compenetramos en el estudio. Vamos a necesitar nuestra Biblia abierta. Les invito a que abran su Biblia. En esta ocasión, por ser textos un poquito largos, no los coloqué en la pantalla, pero creo que los podemos leer y los podemos, la verdad, enfocar muy bien teniéndolos en nuestra Biblia, leyéndolos en nuestra Biblia. Así que vamos a leer Hebreos 11, como dice aquí la pantalla. Hebreos 11, en el verso 23. Vamos a darle la lectura. Recordemos, esta porción de Hebreos es, hermanos, es un resumen magistral. Es un resumen bastante bien elaborado de todo lo que hemos estudiado, en este caso acerca del Éxodo. Y bueno, vamos a darle introducción. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y seguramente, hermanos, nos estamos recordando de sesiones ya pasadas, ¿verdad?, acerca de todo lo que hemos hablado de este hombre de fe, Moisés. Continuemos para terminar el bloque. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y voy a volver a repetir este verso porque va a ser mucho de lo que hoy vamos a hablar. Por la fe, ¿quién? Moisés. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y finalmente en el verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bien, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con esta parte del Éxodo que hoy vamos a ver, acerca de
cuando salen de Egipto y son perseguidos por el faraón. Hagamos una oración, hermanos, les invito a todos. Padre, gracias por este momento, gracias Jesús, gracias por tu Espíritu, gracias Dios por tu presencia principalmente, Señor, entre nosotros, la cual pedimos, Padre, que esté en este lugar, que estés tú, Padre, hoy entre nosotros y nos bendigas, Padre, bendigas nuestro corazón, bendigas nuestra alma, bendigas nuestra mente, Señor, y sea tu nombre glorificado. Gracias, gracias te damos, Padre. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a la siguiente filmina y vamos a estudiar la siguiente parte que les comentaba del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 14. Vamos todos a leerlo juntos. Va a ser prácticamente este capítulo el que vamos a estar estudiando, analizando, disfrutando, que todos lo podamos entender, que pueda llegar a nuestro corazón y vamos a aprender todos. ¿Ya estamos listos? ¿Ya tienen su Biblia abierta? Vamos a darle lectura a este capítulo 14. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Bien, vamos a leer hasta ahí, hermanos. ¿Qué podemos observar de este relato? Bueno, pues la persecución que sufre en este momento el pueblo de Israel, después ya de haber salido de esa tierra de Gosén, ¿verdad? De aquella tierra que tiempo atrás le había dado el faraón a José, ¿verdad? Hijo de Jacob. Bien, pues podemos observar un panorama que se torna un tanto difícil para un pueblo que salió de las garras de un enemigo muy poderoso, en este caso el faraón. Y bueno, para ubicarnos un poquito en la siguiente lámina, podemos apreciar de manera general un mapa que nos muestra la ruta que ellos siguieron. Una ruta, pues, una de las más aceptadas, porque todo este tipo de análisis, pues,
no hay una ruta totalmente definitiva que se diga así pasó, pero pueden ustedes ver en la parte superior y totalmente hasta la izquierda la delta del Nilo, ¿verdad? El río Nilo, característico de Egipto, de aquel país, de aquel pueblo. Y ahí, si se alcanza a ver algunas letras, dice Gosén, que es la tierra que precisamente Faraón le dio a José, ¿verdad? Para este tiempo, pues ya tenía 400 años de haber ocurrido. Y la línea roja, pues es una línea que pues marca esa posible ruta, la más acertada tal vez, que hicieron el pueblo de Dios, el pueblo israelita, ¿verdad? Los hebreos. Y podemos ver que el Mar Rojo, me estoy refiriendo a esta parte, Gosén. Podemos ver que el pueblo sale de Gosén y se lleva para acá, hacia la parte donde está el Mar Rojo. Todo esto es parte del Mar Rojo, ¿no? Toda esta zona ya se puede ver en un mapa mucho más cómo está la ubicación del Mar Rojo. Pero esta fue una ruta muy acertada que pudo seguir este pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, aquí hay otra ruta marcada, pero esta ruta le llaman la ruta de los filisteos. Era una ruta bastante cómoda para llegar de Egipto hacia la parte de Canaán. Sin embargo, esta ruta no se las marcó Dios. Esta ruta es una ruta, al ser bastante comercial, pues bastante custodiada por los egipcios. A ellos les convenía tener bien resguardada esta ruta porque era clave del comercio y fortaleza del comercio egipcio. Sin embargo, Dios los manda de este lado. Hacen todo este circuito, llevan todo este circuito hasta llegar a Canaán, ¿verdad? Como ya lo describiría el libro de Josué. Sin embargo, estamos aquí en un episodio que acontece en este punto. Ahí es donde el pueblo de Israel, después de la huida, se encuentra que es alcanzado por la persecución de Faraón, rey de Egipto. Y sin embargo, Dios ahí en los primeros versículos que leímos de este capítulo 14, dice en el verso 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta. Dicen algunos que estaba programado que Dios pudiera, bueno, el pueblo dirigido por Dios pudiera llevar una ruta hacia acá, hacer esto. Pero dice Dios, cuando están saliendo, dice, da la vuelta, no hacia acá, sino hacia acá. Es interesante que Dios les marcaba toda la dirección que tenía que llevar este pueblo. Y creo que eso es algo que podemos aprender de Dios. Dios nos puede marcar toda dirección en nuestras vidas, toda dirección en nuestros proyectos o en nuestras intenciones. Y si Dios lo marca, y Dios nos marca siempre la dirección, créanme algo, vamos a tener siempre vida y vamos a tener siempre esas obras correctas, ese buen proceder, ese bien que nos hace a todos tan solo por el hecho de seguir a Dios. Bien, estamos en un momento entonces difícil para el pueblo de Israel, tan difícil y tan tenso porque Dios los había llevado a una ruta donde prácticamente pues no había para dónde hacerse. No había para dónde hacerse porque, por un lado, dicen algunos, de acuerdo a esa ubicación, había grandes montañas o grandes rocas, montañas rocosas que era difícil pasar por entre ese tipo de piedras y
y ese tipo de relieve. En la siguiente lámina, una situación difícil porque de un lado tenían un sistema de rocas muy complicado de atravesar por el pueblo. En esta lámina, miren, traté de buscar alguna que tratara de ilustrar un poquito la dimensión o la población que tenía el pueblo de Israel. Aquí ciertamente no se observa el Mar Rojo, pero por un lado pues tenía un sistema montañoso difícil de que todo este pueblo pudiera continuar su ruta sin que fuera alcanzado por Faraón. Pero también por el otro lado tenían el mar Rojo, lo tenían de frente, no podían tampoco atravesar. Y de otro lado, comentan, era la entrada al desierto. Tenían, sí, tal vez mucho espacio para caminar, pero caminar por el desierto. Entonces era difícil y caminar por el desierto pues casi era morir asoleado, morir de mucho calor, morir tal vez horneado y no era la mejor decisión para escapar. Dicen algunos que la cantidad de población que había del pueblo de Israel era alrededor de los 2 millones de personas. Entonces se volvía un momento muy complicado. Y tan así que en el verso 10, vamos a leerlo, en el verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, tal vez leerlo en un versículo a veces no logramos imaginar el momento o el cuadro tan complicado en el que se veía un pueblo, siendo perseguido por uno de los personajes más poderosos de esa época, un faraón que, como ya hemos estado hablando en las sesiones pasadas, ya se ha estudiado cómo estaba de endurecido el faraón, cómo se caracterizaba y en qué grado tenía el corazón de endurecimiento. Un hombre que mostraba ya perversidad. Pues ese hombre era el que los estaba persiguiendo. ¿Creen que solamente les iba a sonreír cuando los alcanzara? No, ¿verdad? No. Está en juego la vida. Está en juego el matar, destruir, aniquilar al pueblo que ya estaba odiando, ¿no? Es una situación difícil, hermanos. Es una situación que cuando yo estaba estudiando esto, yo me preguntaba, ¿cuántas veces hemos vivido algo, si no igual, parecido, similar? Tal vez alguno por ahí diga, peor que eso, a lo mejor, o parecido, ¿no? ¿Cuántas veces uno llega a tener estos momentos, estos cuadros, este tipo de situaciones en donde uno se queda frío, paralizado, porque al frente tiene el Mar Rojo, pero atrás está el perseguidor, el enemigo, el que nos odia? ¿Cuántas veces? Y en el cristianismo, hermanos, permítanme decirle algo, cuando uno decide ser cristiano, este tipo de cuadros, Dios los permite. ¿Para qué? Al cristiano, para fortalecerlo en su fe. Este tipo de eventos son importantes, nos fortalecen en la fe. Para el que aún no ha decidido ser cristiano, pues invitarle a que vea a Dios y cómo Dios puede sacar de un cuadro así. Porque en estos momentos este pueblo pues no sabían ni qué hacer. Alguno por allí habrá dicho, no, pues yo me echo a correr, ¿para dónde?
Bueno, a lo mejor habrá uno que dijera, yo sé escalar muy bien las piedras, la parte rocosa, pero un resbaloncito y ya te fuiste al acantilado. Otro dirá, pues al desierto, ¿con qué agua? Y otro dirá, pues me voy a unir al faraón, también, únete al enemigo. Pero no es lo que Dios quiere ver, expresarnos aquí, sino Él quiere dejarnos ver cómo si nosotros decidimos por Dios, Él está presto para bendecirnos y para ayudarnos. Piense usted, piense usted en qué situación ha estado tan compleja como esta. Y lo que sí es que en una situación de este tipo van a existir dos pensamientos. Uno, en donde, como lo vamos a ver ahorita, el, el pueblo va a empezar a quejarse. No, pues es que así, pasó así, mejor Dios, ¿qué pasó, Moisés? Y todo ello. Pensamientos que llevan al endurecimiento. Pero hay otra manera de pensar, que es, bueno, si Dios me trajo hasta aquí, confiemos en Dios y Él hará. Y Él sabrá qué hace. Pero confiemos. Eso es lo que hoy quiero que profundicemos. Y eso es lo que yo he traído en mi corazón para poderlo compartir aquí junto con ustedes. Porque ha bendecido mi vida, hermanos. Y esto nos levanta la fe, van a ver. Nos va a levantar la fe. Pero necesitamos, como lo hemos dicho veces atrás, necesitamos creer. Creer. Y creerle a Dios. Creerle a su palabra, porque lo vamos a ver aquí. Así que vamos a leer el versículo 10, esta serie de versículos, para que vayamos apreciando estos dos pensamientos en los que este pueblo tenía la libertad de tomar su decisión. Dice así, vamos a leer el verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Como veíamos, una situación muy tensa. Y esta parte que viene aquí que dice temieron, es que por supuesto, estar en una escena así, a cualquiera de nosotros nos da miedo. Nos entra un miedo, y un miedo natural, porque somos seres humanos que tenemos emociones, y por supuesto, estar yo parado allí, claro que te da miedo. Y, y aquí el tema es no dejarse llevar por el miedo. Pero hicieron algo ellos muy bueno, clamaron a Jehová. Algunos dicen que, cierto, de entre toda esa multitud, habrán sido poquitos los que hayan clamado de corazón a Jehová, porque otros tal vez clamarían, pero en un tono de queja, porque lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero esto fue bueno, clamar a Dios. Voltearse hacia Dios primeramente, como lo hemos visto en otras ocasiones. Pero con un corazón que crea, con un corazón que tenga fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Miren, permítanme compartir rápidamente un suceso que me aconteció cuando yo fui a Cuba. Rápidamente, para no llevarme muchos minutos, pero una vez estando yo en Cuba, allá llegué a un evento con los hermanos porque nos invitaron. Era un retiro. Ellos se habían puesto habían construido allí una como palapa, porque son tierras de mucho calor, y allí se congregaron muchísimos hermanos de diferentes provincias en Cuba. Hacer un evento o un retiro como este, así con estas personas que estamos, allá eran
3, 4 veces más que esto, está prohibido en Cuba. Está prohibido, porque es un país comunista, es un país ateo, y si tú hablas de estas cosas o haces un, un evento así, lo toma la policía como un meeting o un motín donde se está persuadiendo a la gente a hacer y se le está poniendo o se le está lavando el cerebro para estar en contra del gobierno comunista y eso te lleva a que te encarcelen, te pongan multas muy fuertes y te quiten tus propiedades, y lo han hecho, porque ha habido experiencias con los hermanos allá. Pero esa ocasión yo estaba ahí y yo como extranjero tenía prohibido estar en una cosa así y ellos tienen prohibido pues invitar a extranjeros. ¿Y qué creen, hermanos? Estando en plena reunión, así como esta grande, llega la policía allá a la entrada. Sí, pues sí, pero llega la policía y ahí cuando llega la policía mueven gente, mueven policías, mueven patrullas, mueven hasta helicópteros, hermanos, y no se los digo como de chiste, no. Ha pasado, y yo no lo he visto, pero lo han visto las personas que me lo han llegado a contar. Y hermanos, ¿qué creen que sentí yo? Dije, no, pues yo soy extranjero, ya llegó la policía por mí, por los demás hermanos extranjeros, y pues a la cárcel, ¿no? Si bien nos va, un vasito de agua y una galleta, ¿no? Se siente miedo, se siente miedo. No es una policía así de tránsito, no, no, es la policía estatal, la policía del mero país que va a ver qué está sucediendo en ese lugar y a apresar a los culpables de todo, ¿no? Pero hermanos, cuando alguien está firme en su fe, no hay por qué acobardarse, no hay por qué echarse para atrás. Lo que hizo aquella ocasión el hermano fue reunirnos a algunos varones, vengan, apartémonos para acá, vamos a orar, vamos a comentar, vamos a esto, acá. ¿Y quién está pusilánime entre nosotros? Si hubiese alguien, tiene el derecho de retirarse, pero si todos están con la fe en firme, hermanos, esto que está sucediendo con la policía de Cuba, lo vamos a llevar hasta el final, pase lo que pase. Nos cuelguen a quien nos cuelguen, pero eso lo decía no en tono de amenaza, hermanos, jamás, jamás, sino en tono de convicción de decir, quien tenga la fe en alto, adelante, son los primeros para enfrentar el problema y la situación. Pero hagámoslo, no nos acobardemos. Y bueno, para no alargarme mucho, la policía se fue porque vimos la intervención de Dios. Él nos resguardó y ahuyentó a la policía. No entro en detalles que son muy interesantes como lo hizo Dios, pero déjenme decirle que lo hizo Dios. Amén, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos, hermanos. Bien, vamos ahora a leer el verso 11 y veamos lo siguiente. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? En el verso 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hasta ahí.
Manténlo abierto, hermano, manténgalo abierto. Puede volverlo a leer usted ahí mismo tantas veces quiera, pero vamos a observar algo. ¿Qué se aprecia de primera instancia? Que hay una queja, ¿verdad? Hay, hay como que un reclamo y como que hacia Dios. Sí se lo dicen a Moisés, pero detrás está Dios, porque ¿quién dirigió a Moisés? Dios, ¿verdad? Dios. Así que para poder comprender mejor esta parte, las características que esto envuelve, pasemos a la siguiente lámina. Vamos a ver que esta actitud que tuvo este pueblo es una señal y es una evidencia de que aquí hay un corazón que tiende a endurecerse. Si un corazón así continúa, en una circunstancia como la que leímos, tiende a endurecerse. Voy a volverlo a leer. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? O sea, como diciendo, yo hubiera preferido morir en Egipto que morir aquí en el desierto y que mi cadáver se quedara allí en vez de quedarse allá enterradito en Egipto, ¿no? Es algo así, ¿no? Un reclamo. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, reclamándole a Moisés, ¿por qué has hecho así con nosotros? Bueno, detrás de Moisés, ¿quién está? Está Dios. O sea, yo lo que quiero, hermano, es que usted vea la gravedad de este tipo de expresiones, la gravedad que hay detrás. Y luego en el 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Otra vez el reclamo, ¿no? Obsérvelo, mantenga usted observándolo ahí y vamos a compararlo con estas características que traigo. Y usted compárelo. Vamos a ir viendo. Una de las cosas que ahí se pueden observar es, hay miedo, su miedo les hizo murmurar. Ese miedo, que se dejaron llevar por ese miedo, que no es malo tener miedo, lo malo es que te dejes dominar por el miedo y el miedo entonces te provoque a ti que murmures. ¿Contra quién murmuró aquí este pueblo? Contra Moisés, pero también indirectamente contra Dios. Murmurar, lo dejaron en mal. Hablaron cosas contra Moisés, dañando su reputación, como diciendo que sus intereses eran de él, intereses carnales de él, ¿no? Dejaron en mal el nombre de Dios, pues como diciendo, Dios falló, ya nos dejó aquí encerrados entre las montañas montañosas, el desierto y el mar, desacreditando el nombre de Dios. ¿Verdad? Se aprecia eso. ¿Qué otra cosa se puede apreciar? ¿Qué, ese texto qué nos deja ver? ¿Que hay desconfianza? ¿Hay desconfianza? O sea, un pueblo que vio cómo las plagas sucedieron, las sufrieron los egipcios y a ellos no les pasó nada con las plagas porque estaba la intervención de Dios. Y ahora como que reclamando que por qué estaban ahí, que preferían morir en Egipto. ¿Hay desconfianza? Esas son síntomas de un corazón endurecido. También se puede apreciar que hay un desprecio a la libertad. No se entiende qué es la libertad. Así como cuando Esaú despreció la primogenitura ante Jacob su hermano, porque no entendió el valor de lo que eso significaba. Así este pueblo está despreciando una libertad. Y así sucede hoy en día en nuestros días. Despreciamos las verdades que Cristo nos enseñó ante el pecado. ¿Cuántos hoy en esta sociedad las siguen aún despreciando?
desprecian el ser libres del pecado, porque no se está entendiendo esa libertad. Muchos dirán, no, mejor me quedo en mi pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo derramó su sangre, cuando Cristo vino y padeció aquí entre nosotros por amor para darnos libertad, libertad ante el pecado. ¿Y no se aprecia? Es grave. Por eso yo les decía, hermanos, es importante que esto que estamos leyendo, consideremos la gravedad que hay en todo esto, porque no es cualquier cosa. ¿Qué otra cosa se puede aquí apreciar? Bueno, que hay una ingratitud hacia Moisés y por ende hacia Dios. Ingratitud. En estas declaraciones que leímos, el pueblo está manifestando ingratitud. Sí, en vez de decirle a Dios, gracias, Padre, gracias de verdad porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Dios, de verdad, hoy en nuestros días, porque conocimos a Cristo, porque Cristo nos dio su vida, derramó su sangre por nosotros. De verdad, gracias, Dios. ¿Quién podía haberlo hecho? ¿Hay ingratitud? ¿Qué otra cosa se aprecia? Se olvidaron de los milagros de misericordia, los que les comentaba hace un rato, ¿no? Se olvidaron de cómo Dios les ayudó ante las plagas. Se olvidaron de ese nombre que Dios le dio a Moisés, el yo soy. ¿Se olvidaron? O sea, el miedo los inundó de tal manera que miren a dónde fueron a caer. O qué estaba viéndose en su corazón, o qué estaba brotando desde su corazón. También se puede ver desesperanza. Desesperanza. O sea, como la desesperanza es, aquí, hasta aquí llegó el fin, aquí quedé, aquí morí, aquí ya nomás que falta que el egipcio me dé el espadazo y ya. Un jaque mate, ¿no? O sea, ya no hay para dónde moverse, desesperanza. Como si Dios no pudiera hacer que se abriera la tierra, o a lo mejor algunos sí llegaron a pensar en su buen corazón, no se preocupen, Dios, si es necesario, abre la tierra. Pero, digo, yo sé que como humano nunca te ibas a imaginar en una situación así que el mar se iba a abrir. Digo, hoy lo sabemos porque leemos la historia, pero en ese momento no sabes qué va a ocurrir, qué Dios vaya a hacer en su soberanía. Pero qué bonito es confiar en Él sin saber qué vaya a hacer, porque eso le está diciendo a Dios, este es tu corazón, mira, le estás evidenciando a Dios su corazón y su confianza ante Él. Eso es bien agradable para Dios, pero no la desconfianza. No como decir, no, pues ya, como que perdió Dios, nos metió aquí entre las rocas del desierto y el mar, y atrás el faraón, perdió Dios, jaque mate a Dios. No, hermanos, no es así. Pero lo tenemos que creer, tenemos que creer en el poder y en la soberanía de Dios. ¿Qué más? Se puede apreciar, algunos pueden decir que hay cobardía, se acobardaron, prefirieron como que, no, pues no podemos con los egipcios, está más fuerte el faraón, como si faraón fuera mucho más fuerte que Dios, cuando todo lo que vimos las veces pasadas, en las sesiones pasadas con el hermano, qué interesante era cómo Dios se burlaba hasta de los mismos dioses de los egipcios, que a quienes quienes no les pudieron ayudar a su pueblo egipcio para sacarlos de las plagas, ¿verdad? Todo eso que estuvimos estudiando. ¿Qué más? Bueno, ya lo dijimos, hay queja, hay reclamo, un reclamo culpando a Dios y también, finalmente, una incredulidad. A eso lleva este tipo de situaciones, de características
Si uno se deja dominar por el miedo y se decide a resistir a quererle a Dios. Recuerdan que en las veces pasadas, viéndolo desde el punto de vista de Faraón, ¿cuáles eran las características que hacían ver el corazón endurecido de Faraón? Que Faraón negociaba, ¿no? Hacía negociaciones y como con Dios para ver si le podía ganar. Que Faraón engañaba, ¿verdad? Utilizó el engaño. Faraón utilizó la resistencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí podemos ver que estas características ahora están en un corazón que está en el pueblo de Dios. Pero ¿saben algo? Dios no quiere que su pueblo se quede ahí. Dios no quiere eso. Dios más bien quiere glorificarse en situaciones como estas, en cuadros como estos, para que estando en un aparente momento de que es imposible otra cosa, es imposible que aquí alguien nos salve, Dios se manifieste, Dios derrame de su poderío y entonces las cosas cambien. Bien. Hay personas que ahorita con esta descripción que acabamos de hacer, pudieran estar hoy en día en una situación así. Hay personas que a lo mejor en su corazón se pudieran estar reflejando características como esas. Y creo que la intención de poder predicar en este momento esta palabra es para que nosotros podamos detectar si hay algo de estas características en nuestro corazón. Porque entonces es señal de que nuestro corazón se está endureciendo, está yendo hacia un camino de perdición. Y predico esto también para mostrar que Dios no quiere que nuestro corazón se vaya para ese camino de endurecimiento. Dios quiere que se tomen decisiones para salir de ese endurecimiento y voltearse a la fe. Voltearse hacia la fe. Miren, es importante que nos hagamos aún estos análisis o nos evaluemos en esto. Porque hoy en día, ya lo he escuchado varias veces, hay una frase por ahí que se ha hecho famosa. Yo soy creyente, pero no cristiano. ¿La han escuchado? Es una falacia eso. Es una cosa que no se está entendiendo ni lo que se quiere decir, ¿no? Ni la persona que lo dice, tal vez. ¿Ser creyente qué es, hermanos? Es que tú creas en Dios, en que tú le creas la palabra de Dios, y si crees en Dios, crees en Cristo, y si crees en Cristo, crees en el Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, alguien creyente es alguien que cree en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo soy creyente pero no cristiano? ¿Qué es eso? Sí, notan el error, como que hasta los cables aquí en el cerebro como que hacen cortocircuito. Soy creyente pero no cristiano. No. Es mejor decir, para que estemos en claro, tal vez soy admirador, o soy fan, o soy simpatizante de Dios, pero no soy cristiano. Bueno, creo que esto es más correcto decirlo. Soy simpatizante, pero no soy cristiano. Bueno, a Dios no le gustaría que te quedaras como un simpatizante. A Dios le agradaría que fueras un creyente, que cada uno de nosotros fuéramos creyentes. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, ahora vamos a ver la parte de un corazón creyente, las características de un corazón creyente. Vamos a leer los siguientes versículos y vamos a ver qué interesante y también qué bonito poder tener esas características. En la siguiente lámina vamos a leer el verso 13. Vamos a ver el verso 13. Vamos a ver la actitud de Moisés. El anhelo y bueno, aquí el esfuerzo que hace Moisés de bendecir al pueblo con las siguientes palabras. Vamos a leerlo juntos. Ahí en el verso 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Digo, y todavía no se abría el Mar Rojo, ¿verdad? Todavía no sabía qué iba a acontecer. Y sin embargo aquí Moisés, ya con qué seguridad y qué certeza le está diciendo al pueblo: y los egipcios que hoy habéis visto, o sea, esos que nos están persiguiendo allá, esos que están a nuestra espalda, ese enemigo que está a nuestra espalda, nunca más para siempre los veréis. Y en el verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, amén. Entonces, a ver, ¿qué se puede apreciar en esos versículos? Ahí son tan claros, son tan directas las frases, que es lo que puse. Esas son las características de un corazón que cree, de un corazón que le cree a Dios. Son las características de una persona que es cristiana, que cree en Cristo, que cree en Jesús. ¿Cuál es la primera de ellas? ¿Lo logran ver ahí en el versículo? ¿Cómo dice Moisés? La primera frase, ¿cuál es? No temáis, ¿verdad? No temáis. Para que una persona diga: no temas, no te preocupes, no temas, no temáis. No, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a decir eso? ¿Qué te lleva a dar esa declaración? ¿Qué? ¿Qué te impulsa a decir eso? Simplemente, simple y sencillamente, porque Dios está con nosotros. Eso es un corazón cristiano. Ese es un corazón que cree. Dios está con nosotros. Ya lo veíamos veces pasadas, ¿no? Cuando Dios en la zarza le expresa a Moisés: no temas, Moisés, porque yo iré contigo. Yo te acompañaré. Yo estaré contigo cuando estés frente a Faraón. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ello? Bueno, aquí esta expresión, no temáis, para decir eso es porque Dios está conmigo. Y nos va a guardar, y nos va a sustentar. O sea, sí tenemos miedo. Nuestra emoción nos lleva a tener miedo. Sí, pero no temas. Que ese miedo no te inunde. Aplácalo. ¿Y qué es lo único que lo puede aplacar? Saber y creer que Dios está conmigo. Por lo tanto, ninguna otra circunstancia me va a dañar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Hay por ahí unos comentarios que quiero expresarles, y dice: el miedo y la fe no pueden morar en el mismo corazón. Un corazón no puede tener fe y al mismo tiempo un miedo que te está ahogando. No se puede eso. No puede haber miedo y fe en el mismo corazón. Si confiamos en Dios, no tenemos por qué tener miedo. Si verdaderamente hay una confianza en Dios, no tenemos por qué tener miedo. Es nuestro deber y nuestro interés superar nuestro miedo cuando no podamos salir de un apuro, de una situación complicada,
para que esa situación, para que ese apuro sirva de estímulo a nuestra oración y a nuestros esfuerzos y no pueda prevalecer contra nuestra fe y nuestra esperanza. Es importante superar el miedo. Hasta aquí, ¿vamos bien, hermanos? ¿Sí vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Qué bien, qué bueno. Siguiente, estad firmes. Es otra característica que ahí viene. Estad firmes. No podremos ganar la batalla por nuestra fuerza. Y para estar firmes, ante una situación complicada como esta, ante esa situación complicada en la que podamos estar tú y yo atravesando hoy en día, lo único que nos da firmeza es saber que Dios está con nosotros porque Él es el que pelea nuestra batalla y es el que nos da la fuerza, no son nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas no van a poder, en nuestras fuerzas no vamos a poder ganarle a ese enemigo, sino es a través de Dios, a través de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El siguiente es, ved la salvación de Dios. Ved la salvación de Dios. O sea, tengamos esa esperanza para ver cómo Dios soluciona la situación. Ved la salvación de Dios es otra de las frases que ahí siguen en el versículo. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. O sea, si Dios ya había prometido que el pueblo de Israel se iba a multiplicar, era una promesa que le había dado el padre Abraham, Jacob, a Isaac, Jacob, pues no iba a dejar Dios que ese pueblo pereciera ahí en el desierto, no iba a permitir que Dios fulminara ese pueblo y lo desapareciera del mapa. Eso le llevó a Moisés a decir, vean la salvación de Dios, vea porque nos va a salvar Dios. Observen, vean cómo Dios va a hacer algo, pero nos va a salvar. Por lo que ya sabía Moisés, por lo que él ya estaba instruido. Recuerdan que algún día hablamos, ¿cómo supo Moisés de todo esto? ¿Quién le instruyó a Moisés? Su mamá, ¿verdad? Y le enseñó muchas cosas acerca de Dios, acerca del Dios vivo, acerca de Jehová. El siguiente es, Dios peleará por vosotros. Es la siguiente característica de un corazón que cree. Dios peleará por vosotros. Está en el verso 14. Y la última característica es que estemos tranquilos. Estaréis tranquilos. Estar tranquilos. Si estás creyendo en Dios, entonces hay paz. Hay paz. Hay paz en ti. Si tú te has visto como que estás en las características de un corazón endurecido, déjenme decirles que Dios desea que tú veas estas características, que te animes, que las puedas comprender para que te animes a dejar ese corazón endurecido y entonces venir a lo que es un corazón que cree y un corazón que va a gozar de una paz, de eso interno, ese gozo, esa tranquilidad que te da el saber que Dios está contigo. Estas verdades, dice algunos comentaristas, que se puede apreciar cómo se aprecia el compromiso divino para con la liberación de su pueblo, del pueblo de Dios. Hay un compromiso de parte de Dios con la libertad. Hay un compromiso que Dios tiene porque quiere vernos que nosotros tengamos libertad. Y saben, libertad, como ya lo hemos visto hace ratito, libertad del pecado. Dios aprecia mucho su compromiso de libertarnos
del pecado, deberá de hacernos libres del pecado. Y por ello, fue enviado Cristo. Cristo estuvo aquí entre nosotros. También se puede apreciar la naturaleza de Dios al cumplir sus promesas. Un Dios que no miente, un Dios que va a cumplir su promesa y la va a llevar hasta su cumplimiento. Dios no miente, es santo, y va a respaldar sus palabras. Amén. Y también se puede apreciar que Dios rechaza, detesta todo cautiverio, en este caso hacia Egipto, hacia la apresión del faraón. Dios detesta eso. Dios detesta ver a su pueblo cautivo en Egipto. Dios desprecia, rechaza. No es un gusto de Dios ver a su pueblo en opresión. No solo de los egipcios, ni del faraón, sino del adversario que hoy en día merodea este mundo y del pecado, ¿verdad? Bien, hasta aquí vamos entendiendo, hermanos. ¿Sí? Muy bien, qué interesante. Y creo que esto es como un tratar de recopilar las enseñanzas pasadas para llegar a este punto y poder decir, necesita usted, si se ven con un corazón endurecido, tomar una decisión contundente para verdaderamente ser un creyente y tener la libertad que Cristo nos ha dado hoy en día. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Es una lámina de reflexión, es una lámina para reflexionar. Es una lámina en donde me gustaría que pudiéramos captar cómo Dios tiene, con esto que acabamos de leer, ese anhelo de que si estos dos tipos de corazón existen o son reales, si se están entendiendo, hay un anhelo de Dios que nos está invitando a decir, sal de ese corazón de endurecimiento para volverse a un corazón que cree. Miren, no lo busquen, pero voy a abrir un verso que está en Deuteronomio para poder apreciar ese anhelo que Dios tiene de que al frente de nosotros nos pone, ahora sí como que lo malo y lo bueno, ¿verdad? En el Deuteronomio hay un verso, cuando Dios les muestra o les enseña al pueblo de Israel las maldiciones, o sea, habrá maldiciones si tú incumples en esto, o aquello, o si haces eso, así, y hay una serie de maldiciones, pero también hay una serie de bendiciones. Si tú haces esto y obedeces a Dios y escuchas la voz de Dios y la haces y la pones por obra, hay una serie de bendiciones, Entonces, cuando Dios te pone de frente que hay maldiciones y que hay bendiciones, te da una recomendación, te da una instrucción, y es lo que quiero leerles. Dice, a los cielos y a la tierra llamo. Este está en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, había ya puesto Dios las maldiciones y las bendiciones. Había puesto un listado donde aquí se describe como la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y ese es el mismo tono que yo quiero expresarles cuando vemos en esta escena que acabamos de estudiar el corazón, cómo se manifiesta el corazón de un pueblo que estaba tendiendo hacia el endurecimiento, pero también cómo se manifiesta la voz de un líder lleno de fe. Y entonces, así como aquí hace Dios la invitación, escoge pues la vida, escoge pues el creer. Deja de andar con un corazón endurecido y escoge la vida, escoge a Dios, escoge seguir a tu Creador. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es lo que me gustaría que todos nos lleváramos en el corazón hoy de esta prédica. Si hoy logramos entender algo, es esto. Hay un panorama difícil, hay un reto o crisis espiritual que pudiéramos estar viviendo hoy, pero que hay dos caminos. Uno, el endurecimiento, que como ya vimos, a Faraón le tocó, te lleva a la destrucción, poco a poco, te lleva a la destrucción. O hay otro camino, el creerle a Dios, el volverse a Él, el creer en Jesús, en pedirle perdón a Dios y caminar como Jesús nos enseñó. El que hagamos de Cristo nuestro Señor. Y bueno, hermanos, quiero terminar con un canto. Me gustaría que ahorita el hermano nos apoyara a colocarlo. Es un canto que a lo mejor ya muchos conocen, pero es un canto que nos lleva a una reflexión. La primera parte del canto pareciera ser algo como si fuera un reclamarle a Dios, pero la segunda parte de este canto nos lleva a escuchar lo que Dios desea de nosotros. O sea, algo así como esto. Sí hay al principio la humanidad reclama a Dios, pero también Dios le dice a la humanidad, cree en mí, cree en mí. Escúchenlo, escuchémoslo, solamente para reflexión, y finalizamos la reunión con un último contexto que les voy a dar. Adelante, hermano. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el
cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Bien, hermanos, pues busquemos a Dios y viviremos. Creamos a Dios y estará con nosotros. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento. Gracias por la reunión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las expresiones que aquí nos has enseñado. Y Padre, te pedimos que bendigas nuestro corazón, Jesús, con tu presencia,
con tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén.